Muy buenas noches, mis apreciados aprendices. Hoy, 2 de marzo, iniciamos nuestra clase, nuestra sesión sincrónica del 2 de marzo, y continuando con nuestro ciclo formativo con la ejecución de la guía de aprendizaje número 2. Los invito a participar de la sesión sincrónica. Hoy estaremos socializando las evidencias para esta semana del 2 de marzo al 8 de marzo. Hasta el próximo domingo estaremos abordando 3 evidencias. Una evidencia de conocimiento que se llama foro temático, licenciamiento de software. La otra evidencia de desempeño que se llama diseño de las fichas técnicas para la recolección de información. Y otra evidencia de producto que se llama especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas. Voy a poner por aquí mi rol de aprendiz para poder visualizarlo de igual manera como lo visualizan ustedes. Entonces vamos a ir por aquí a nuestra plataforma. Recuerden que ya estamos acá en la actividad número 2. Recuerden la fase de análisis. Actividad de proyecto 1 y actividad de proyecto 2. Y en esta actividad de proyecto 2 tenemos nuestro material de formación. Y aquí nuestras actividades que ya estamos avanzando. Estas serían las de esta semana: el foro temático, licenciamiento de software, diseño de las fichas técnicas para la recolección de información y especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas. Entonces, vamos a vamos a revisar un poquito el cronograma aquí, el cronograma de la fase de análisis, que sería este. Ya iríamos avanzando aquí en la evidencia foro temático, que iría del 2 al 8 de marzo. De estas 3 evidencias que ya tuvimos que haber visto ya esta semana, hasta el 8 de marzo, entonces abordaríamos estas 3 evidencias. Recuerden que ya estamos casi a punto de terminar con la fase de análisis. Faltan unas competencias de bilingüismo y otros temas matemáticos. Entonces, para que se vayan ustedes poniendo así como al día, para que lo vayan teniendo presente, mis apreciados, que ya nosotros estamos casi a punto de terminar la fase de análisis. Quedarían faltantes unas evidencias por hasta el 15 de marzo estaríamos nosotros, hasta el 22 de marzo más o menos. Y ya entrarían ustedes pues ahí con esta fase de análisis en el componente técnico y obviamente las competencias de matemáticas y bilingüismo. Vamos a ir avanzando entonces en nuestras actividades para esta semana. Y vamos nosotros a nuestra guía de aprendizaje, acá la guía de aprendizaje número 2. Ustedes ya deben tener el amplio conocimiento en el manejo de la plataforma para que tengan
tengan presente todos estos temas. Entonces, avanzando con nuestra guía de aprendizaje número 2, vamos a revisar que tenemos que buscar aquí dónde vamos. Entonces entraríamos nosotros acá en la ya por aquí arriba. Vamos a buscar nuestra actividad de hoy, foro temático licenciamiento de software. Que estaría por aquí en la página 11. Sin embargo, pues vamos a revisar aquí que nos dice las actividades. Recuerden que la última actividad fue esta, elaboración de validación, elaboración del informe de análisis con listas de chequeo. Espérenme un segundo, yo reviso esta, ¿qué? Esta, ahora estamos aquí. Un segundo. ¿Me confirman, por favor, que están observando esta pantalla? Profe, no, todavía no se le ve la compartida. Pero aquí estoy compartiendo. Mire, voy a darle compartir pantalla, ¿cierto? Ahora sí me confirman, por favor, que están viendo la guía. Sí, ahí estamos viendo lo que. Ok, bien. Entonces, continuamos. Esta era nuestra última actividad de la semana pasada y ahora vamos a seguir nosotros con estas, ¿cierto? Actividades de aprendizaje de la competencia estructural propuesta técnica de servicio de tecnologías de la información según requisitos técnicos y normativa. Esta competencia se detalla la forma correcta de preparar, elaborar y presentar una propuesta técnica de software de manera adecuada, siguiendo los parámetros y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta como insumo principal las necesidades de los stakeholders o partes interesadas. Pues básicamente aquí seguimos nosotros en nuestro tema con las partes interesadas en lo requerido a las necesidades que presentan para desarrollar el software. Siguiendo por aquí, entonces tenemos que desarrollar esta actividad de aprendizaje. Dice por aquí, se llama así, determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Y para esa actividad nosotros lo que tenemos que hacer es que en esta actividad se centra en determinar especificaciones técnicas de una solución de software, como son el diseño y elaboración de fichas técnicas, licencias de software y las condiciones económicas. Básicamente estas actividades que vamos a presentar esta semana, pues se refieren a cómo tengo que hacer una ficha técnica, ¿cierto? Una ficha técnica de un producto que va a estar presente en el desarrollo del software. Ya ahorita vamos a revisar ese tema. También las licencias de software, ¿qué será eso? ¿Cuál es el requerimiento jurídico del cual yo puedo desarrollar un software legal? Porque yo no puedo desarrollar software pirata. Tengo que tener una licencia que me indique a mí, según la reglamentación jurídica colombiana, de que yo tenga para poder realizar este software y todo lo que tiene que estar relacionado con el software que yo desarrollar. Toda la parte como jurídica, la parte legal, todos los programas que yo puedo utilizar para poder en realizar el software, ¿cierto? Porque yo tengo que tener presente que eh, tengo que tener todo en regla con las autoridades
de mi país. Así como cuando un cantante hace un disco, debe tener presente todo su licenciamiento de derechos de autor y de derechos de compositor. Lo mismo sucede con el software, porque también tenemos que tener presente que hay software que se puede hacer gratis. Gratis quiere decir que no tengo de uso libre, pues, y hay otros software que tengo que pagar, que tengo que tener un presupuesto para eso. Y las condiciones económicas del producto. Entonces, cuando yo voy a realizar un software, debo contar con un presupuesto, decirle a la parte interesada cuánto vale eso, ¿cierto? Porque no lo voy a hacer gratis. Recuerden que nada es gratis, entonces ustedes como desarrolladores van a cobrar por eso y también le van a decir a la parte interesada cuánto vale en cifras económicas, en qué tiene que ponerse a pensar la parte interesada. eh, Tiene que saber cuánto le va a cobrar usted como desarrollador por realizar la aplicación. Entonces, partiendo de ese tema, nosotros vamos a revisar aquí qué es lo que tengo que yo tener presente para realizar estas actividades. Entonces, para desarrollar esa actividad se recomienda revisar un material de formación que se encuentra en la plataforma Sayuna, que se llama Especificación y Gestión de Proyectos de Software. Entonces, vamos a mirar aquí dónde estará esto. Aquí estará en la actividad número 2, y ya lo conocemos en el material de formación. Este es el componente formativo que yo voy a tener que revisar, ¿cierto? Entonces voy a darle aquí y reviso mi componente formativo. Nos tienen nosotros acá el contenido, pues aquí ya nos indica claramente que tenemos eh, todo el tema de la teoría de sistemas. Volvemos al tema de la teoría general de sistemas. Las licencias de software, las fichas técnicas, las generalidades de la propuesta técnica, los costos y la propuesta técnica que yo voy a tener presente para realizar estas actividades. Bien, entonces, volviendo aquí a la guía de aprendizaje, vamos a mirar esta evidencia del foro temático, ¿cierto? Recuerden que como yo estoy haciendo aquí en el computador mi pantalla, así deben hacer ustedes. Cada vez que podemos encontrarnos, yo les retroalimento a ustedes cómo tiene que ir estructurado el estudio para que ustedes puedan hacer las actividades de la manera correcta, ¿cierto? Por ejemplo, hemos visto la guía, que es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Ustedes tienen que revisar que el cronograma, en qué día estamos y en qué semana estamos, ¿cierto? Ah, mire, tengo acá estas tres evidencias que tengo que presentar, de tal fecha a tal fecha. Ese es el orden, ¿cierto? Luego tengo que ir a presentar por aquí, tengo que buscar en dónde estoy yo, en dónde estoy, si estoy aquí en la actividad de proyecto 2, que ya lo hemos anunciado varias veces. Y recuerden que tengo que buscar la guía de aprendizaje, que esa es la guía con la que yo voy a revisar qué es lo que tengo que hacer. Entonces, según la guía aquí ya me dice que tengo que buscar, miren, este componente formativo, miren. Así como estoy haciendo yo, les estoy haciendo esta explicación por segunda vez, tengo que buscar ese componente formativo. Este componente formativo es el contenido por el cual yo voy a guiarme para realizar
las actividades, ¿cierto? Solo la información básica que yo necesito para realizar mis actividades que me dice mi guía. Entonces aquí me dice la guía, por ejemplo, que tengo que hacer un foro como primera evidencia. ¿Qué dice? Entonces busco aquí el componente, ¿cierto? Y ya lo tengo aquí. ¿Qué dice? Que tengo que hacer ¿qué? Que teniendo en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de una solución de software, analice la realidad actual de este tema y exprese su concepto, generando aportes significativos sobre los tipos de licencias existentes y cuáles son los más utilizados. Como preguntas de orientación para realizar la participación en el foro se proponen la siguiente. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Yo tengo que responder a estos cuatro cuestionamientos. Primero, ¿qué será un software? Cierto. Segundo, que ¿qué es una licencia de software? ¿Qué será eso? Tercero, ¿qué tipo de licencia de software? Y cuarto, ¿cuáles son las más adecuadas y por qué? Entonces, obviamente, yo ya tengo una guía para responder al foro. Lo que me dice es que yo tengo que eh, conocer, pues, todo el tema de licenciamiento de software, ¿cierto? Y aquí ya me dice que son unos contratos donde se detalla todo el tema legal, jurídico, ¿cierto? Todo ese tema que tiene que ver con la jurisprudencia colombiana o del país de donde yo esté, para yo poder hacer uso de una solución de software, ¿cierto? Y respondo a estas preguntas. A veces ustedes responden al foro, pero no me responden las preguntas. Sin embargo, pues obviamente yo no soy muy cuchilla, digámoslo así, porque a veces indican el tema de acuerdo a lo que se está planteando, pero usted tiene que responder a estas preguntas, ¿cierto? Y dice acá, realice seguimiento al foro y responda a un comentario de forma crítico-regresiva de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros, demostrando construcción de conocimiento frente a los planteamientos de cada uno. Proponga elementos para tener en cuenta en el foro. Usted estudia detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Revisa los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Entonces, para responder a este foro, ¿qué tengo que hacer? Voy aquí. Por aquí tengo una pequeña introducción de lo que es el tema de especificación y gestión de proyectos de software. Me dice acá que ese componente se enfoca en la ingeniería de requisitos, la cual es esencial para definir las necesidades del software, ¿cierto? Entonces acá tenemos una introducción donde me detalla teóricamente qué significa eso. Dice acá la importancia de llevar a cabo los procesos en la ingeniería de software de manera flexible es fundamental para permitir que el equipo de desarrolladores realice su trabajo de forma efectiva. Debido a la diversidad de tipos de software, no existe un proceso universal, mire, ¿sí ven? O sea, no hay una fórmula única para poder decir, ya tengo este software y voy a seguir este proceso. Entonces, por eso dice, no existe un proceso universal. Siempre habrán varios procesos. ¿Cierto? Dice, en cambio, todo proceso debe incorporar las cuatro actividades principales de la ingeniería de software: especificación, desarrollo, validación y evolución de software. Además, debe contar con. Aquí nos detalla eh, qué debe tener un software o con qué debe contar todo el tema de la especificación de software, todo el tema de la ingeniería de software. Por ejemplo, nos dice que nosotros tenemos que tener una propuesta de software.
Dice, una propuesta adecuada es esencial al ofrecer nuestros servicios, dado que el éxito del proyecto depende en gran medida de la calidad técnica de la misma. La oferta de servicios debe convencer al cliente de que la solución propuesta es la más adecuada para satisfacer las necesidades específicas de su empresa. Obviamente, nuestra propuesta de software es para nuestro cliente, debe ser la única propuesta que exista. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi cliente entienda que mi solución es la que él necesita, no la de otro. Por eso dice acá, la oferta de servicios debe convencer al cliente de que la solución propuesta es la más adecuada, ¿cierto? Entonces ya entendemos que tenemos que tener una propuesta. Tenemos que tener un documento técnico. Bien, dice por acá, la propuesta técnica debe cumplir con las normativas aplicables y proporcionar información detallada sobre la solución de software propuesta para resolver un problema de negocio. Este documento puede variar según la naturaleza de la empresa solicitante, ya sea privada, gubernamental, una fundación o una ONG. Pues técnicamente me dice que yo debo documentar la propuesta, ¿cierto? Pero de acuerdo a al tipo de naturaleza de la empresa. Yo no puedo hacer una empresa, una propuesta técnica con un documento donde se lo tenga que presentar a un ministerio o a un tipo de entidad pública, no debe ser la misma que a un tipo de entidad privada, ¿cierto? Porque yo tengo que ajustar, por ejemplo, mis precios a la propuesta pública, a diferencia de la propuesta privada, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, el Estado colombiano le dice a un desarrollador de software, tengo este presupuesto para que me hagan este software, ¿cierto? Un ejemplo, tengo 100 millones para que me hagan esta aplicación. A diferencia de una empresa privada que le dice a usted cuánto me cobra por hacer esta aplicación. ¿Sí ven? La gran diferencia. Entonces, debe tener en cuenta todo eso. Dice acá que debe tener una adaptación y claridad en las propuestas. Es fundamental adaptar la propuesta a los formatos requeridos por las empresas. Esta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender, asegurando así que se transmitan los puntos claves de manera efectiva. Bueno, eso no, yo creo que no hay que andar mucho en ese aspecto. Ya sabemos que tenemos que tener formatos, todos los formatos, adaptación de formatos al tipo de empresa. Y obviamente, pues en este curso estamos haciendo ese proceso de hacer documentos concretos, explícitos y fáciles de entender para que yo pueda decir si están buenos o no. Fácil, ¿cierto? Hagan de cuenta que yo soy la entidad y ustedes son los desarrolladores. ¿Sí ven? Entonces, ustedes me están presentando a mí una serie de documentos que llamamos nosotros evidencias y yo se los estoy aprobando o no se los estoy aprobando, ¿cierto? Entonces, así nos entendemos. Yo soy la entidad, yo soy el que voy a adquirir el software, yo como instructor aquí a tipo académico, y ustedes me van presentando a mí el proyecto y yo les voy diciendo si sí o si no. ¿Ven? Así entendemos. Cuando ustedes salgan al mundo laboral real, van a hacer lo mismo. Es igual. Entonces, ustedes van a presentar el proyecto y el cliente les va a decir si sí o si no les sirve así. Bien. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo funciona esto. Bien, siguiendo acá con el tema tenemos el tema de la teoría general de sistemas. Yo no voy a utilizar el tiempo para, para leer el tema de la teoría general de sistemas porque pues es un tema que ya hemos abordado y ustedes lo conocen muy bien. Por aquí hay unos conceptos técnicos en cuanto a tipo de, de tecnologías, pues, que ya abordamos nosotros. Aquí vuelve y nos recuerda el tipo de teoría general de sistemas en las industrias, si es público o privado. Entonces usted ya, obviamente,
conocimiento, pues ya un poco más acertados vienen y revisan por aquí la teoría que les va a servir de apoyo para resolver el foro y las otras actividades, ¿cierto? Entonces usted aquí es prácticamente la teoría general de sistemas aplicadas al tema que estamos avanzando. Entonces usted ya pues ya viene acá y revisa. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se clasifica la tecnología, ¿no? La clasificación de la tecnología está compuesta por diferentes formas y tecnologías que se pueden encontrar en una organización y que se pueden agrupar según sus atributos. La naturaleza de la tecnología, la forma de obtención, o sea, cómo obtenemos tecnología, la aplicación en que se utiliza la tecnología, qué tipo de grado de desarrollo necesita esta tecnología, la injerencia de la tecnología, la pertinencia. Todos estos conceptos son claves para entender cómo tengo que desarrollar el tema de todo este licenciamiento de software, propuesta técnica y propuesta de presupuestos. Bien, entonces esto ya ustedes con más calmita van a revisar aquí toda esta teoría que les van que les exponen material de formación. Yo pienso que está como muy fácil de entender y la teoría general de sistemas enfocada aquí a los puntos claves que tenemos que presentar. Vamos a darle aquí continuar. Es que llegamos, por ejemplo, al tema del licenciamiento de software, ¿cierto? Lo primero que tenemos que saber qué es una licencia de software y qué es lo que nos pregunta el foro. El foro temático, licenciamiento de software, y tengo que responder a estos cuestionamientos en el foro y dar mi opinión acerca de lo que voy a comprender aquí en este contenido. Por ejemplo, acá dice que una licencia de software es un acuerdo esencial que regula el uso y distribución de obras intelectuales en la tecnología. Ese contrato establece las condiciones clave para el uso de software, resaltando la importancia de los derechos de autor y la propiedad intelectual. En el siguiente video se presenta una explicación. Vamos a mirar aquí el video y mira a ver si le sale el... ¿Sí se escucha? Básicamente lo que nos dice el video es que es una licencia de software y cómo debo yo tener todo el tema legal para el uso y la distribución de un software, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dice que usted como desarrollador de software está de su software específico, ¿no? Del suyo, porque habrán otros que desarrollan otros software. Usted tiene el derecho y la autoridad de ponerle, digámoslo así, como límites a su paquete de software, qué se le puede hacer, quién lo puede distribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como una canción, pues, como un cantante, que él compone su, su letra y su melodía y hace un contrato, pues, con una disquera y le dice
a la disquera cómo deben distribuir y en el contrato se establece la distribución y cómo se puede oír, por ejemplo, todo el tema de todos los que saben de derechos de autor de Saico y Asimpro, pues tendrán más conocimientos al respecto. Pero aquí básicamente ustedes lo que van a entender es cómo es un licenciamiento de software, ¿cierto? Entonces ya sabemos que un licenciamiento de software es un acuerdo pues entre las partes que regula el uso y la distribución del software que yo esté realizando, ¿vale? Entonces ya pues con más calmita usted revisa este video y otros si quiere revisarlos ahí. Entonces acá tenemos unos conceptos claves de el término licencia y el término patente. Vamos a revisar este término. Dice acá que el término de licencia, pues, este término se refiere a un acuerdo o contrato entre un desarrollador y un usuario, en el que el software está sujeto a propiedad intelectual y derechos de autor. La licencia detalla los derechos y obligaciones de las partes, de ambas partes, pues la elección de la licencia y distribución del software depende del desarrollador, ¿sí? Y la patente dice que consiste en un derecho exclusivo otorgado por el Estado para la protección de una invención, ya sea un producto, material o inmaterial que se puede explotar comercialmente. Este derecho se concede por un periodo de tiempo limitado y a conveniencia del solicitante. Entonces, la licencia de software es el contrato que usted hace con una parte, ¿cierto? Con las partes, pues, para hacer un producto. Y la patente es un derecho que le concede el Estado a usted, el Estado, para que de su invento se puedan desarrollar más tipos de inventos, pues, de copias, digámoslo así, pero usted tiene el derecho de la patente. ¿Sí? Entonces nadie puede utilizar su idea para reproducirla, así nomás. Tiene que pedirle permiso a usted para poder utilizar su idea, ¿cierto? Entonces, entendiendo esos temas, pues ya revisamos con más calma toda la teoría en cuanto al tema del licenciamiento de software. Dice por aquí que los derechos de autor y los copyright, ¿cierto? O copyright, que es en inglés, pues, dice que es una forma de protección otorgada por las leyes vigentes en la mayoría de los países para los autores de obras originales. Esa protección incluye obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales, ya sean publicadas o inéditas. Esos son las copyright, los derechos de autor. También tenemos por acá un tema de software libre. ¿Qué será el software libre, por ejemplo? Cuando les decía yo que eh, que tenía yo que pagar por desarrollar software o también tenía la libertad de desarrollar software sin que me cobraran. Entonces dice acá que el tipo de software ofrece libertades específicas que incluyen ejecutar el programa para cualquier propósito, estudiar y modificar el programa según las necesidades del usuario, redistribuir copias del programa, mejorar el programa y compartir las mejoras con la comunidad. O sea que cuando el software es libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, según mis conocimientos técnicos en desarrollo de software, ¿cierto? Lo puedo modificar, redistribuir, mejorar, etcétera, pero cuando el software es libre. Ahora, por ejemplo, cuando dice acá que el software es de fuente abierta. Sí, este software se caracteriza por criterios específicos de distribución. Libre distribución del software, acceso al código fuente para su intervención, permitir modificaciones y derivaciones a las mismas condiciones del programa original. O sea que yo cojo el código y le puedo agregar o poner o quitar una cosa, pero que tiene que ir sujeto a todo el tema de las condiciones del software original. ¿Sí? No discriminar a personas o grupos en su uso. Y la licencia no debe imponer restricciones tecnológicas. Bien. Entonces, de fuente abierta quiere decir que pues hablamos de fuente cuando hablamos de código y de programación, ¿cierto? Yo puedo coger el código
y modificarlo de cierta manera. También tengo, por ejemplo, acá dice que otro tipo de software es de dominio público, ¿cierto? Dice acá que se refiere al software que no está protegido por derechos de autor y por tanto está libre de restricciones de uso asociadas a tales derechos. Entonces ya pues es muy fácil de entender que cualquiera que desarrolle software puede utilizarlo. Tenemos unas normativas presentes acá, donde usted las va a leer, yo no se las voy a leer porque usted las va a leer, donde hay unas leyes que permiten pues o regulan todo el tema del desarrollo. La ley 603, ¿cierto? Tenemos la DIAN, ¿cierto? Que también es otra entidad de autoridad en estos temas. Tenemos, mira aquí, por ejemplo, los tipos de licencia. Licencia de software freeware, licencias de software libre o software código abierto. Y aquí nos dan un ejemplo, por ejemplo, este Avast en licencia de software freeware. Dice, ejemplo, el antivirus Avast que se puede descargar gratuitamente de internet, mire, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esto es un tema ya más de lectura que de explicación, ¿cierto? Pues usted puede leer acá todas estas, toda esta teoría en los temas de licenciamiento de software y ya va a encontrar para que pueda responder al foro que estamos revisando. Acá, licencias de software, qué es un software, tipos de licencia y cuáles son las más adecuadas. Aquí está licencias de software de propietario, los derechos de autor. Vamos a darle aquí continuar. Bueno, entonces, queda claro el tema de la guía de aprendizaje para presentar el foro. Preguntas sobre el foro, sobre este foro. ¿Alguien tiene preguntas? De los participantes, ¿alguien tiene preguntas? Bien, de los participantes, como nadie tiene preguntas, bueno, vamos a continuar aquí. Ya tenemos claro cómo debemos presentar el foro temático y qué debemos estudiar y qué debemos responder en el foro temático. Entonces ya queda finalizado el tema del foro, ¿listos? Entonces vamos a seguir acá con el tema de la siguiente actividad, que son el diseño de las fichas técnicas para la recolección de información. Bien, entonces, dice por acá, las fichas técnicas, vamos con la segunda actividad de esta semana, ¿listos? Entonces, para tener presentes. Las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo. Por este motivo, para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Básicamente nos dice que tenemos que diseñar, ¿cierto? Una ficha técnica. Vamos a ver qué nos dice el componente informativo sobre fichas técnicas. Por acá nos dice que tengo que estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente informativo, revisar los temas sugeridos como material complementario del componente informativo. Para la elaboración de la ficha técnica se debe apoyar en la normatividad. En este caso se realizará la ficha técnica tomando como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Entonces ya tenemos una referencia normativa para realizar la ficha técnica.
Esta es la que debemos mirar para realizar mi ficha técnica. Y dice aquí, realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiere recolectar. Se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Lo puede entregar en PDF o en Excel. Aquí está. Bien, vamos a revisar cómo será la ficha técnica. Dice acá, en el componente formativo que estamos revisando nosotros, que nuestras fichas técnicas que tenemos que hacer, ¿qué son? Pues dice acá que una ficha técnica es un documento que detalla las características o funciones de un software desarrollado, funcionando como una herramienta esencial para transmitir información relevante sobre un tema específico. Este documento contiene datos útiles y concisos cuyo contenido varía según la finalidad y el tipo de ficha. O sea, que me está diciendo que ¿qué? Pues este es un documento donde hay unas características de todas las funciones del software que yo voy a desarrollar. Bien, partiendo de eso, pues vamos a decir que la ficha técnica es especialmente útil para comercializar o promocionar un producto o servicio. Bien. Entonces ya sé que si yo tengo una ficha técnica diseñada o bien diseñada de mi producto, voy a, a poder pues comercializar mi producto, ¿cierto? Es crucial que contenga información veraz, ofreciendo datos claros y precisos sobre las características de los productos desarrollados. Llegando por acá, aquí nos muestra, por ejemplo, la elaboración de una ficha técnica. Para elaborar la ficha técnica es recomendable apoyarse en normativas establecidas. En este caso, la ficha técnica se elaborará tomando como referencia la norma, aquí está, vela, NT ISO 9000, que es la del sistema de gestión de calidad. Y por aquí vamos a mirar el enlace, ver un enlace de qué es el tema de la ficha técnica. Por aquí ustedes van a revisar este documento donde se van a documentar, valga la redundancia, en el tema de las fichas técnicas. Por aquí, miren, aquí ustedes revisan y miran categoría de cómo se debe presentar una ficha técnica, ¿cierto? Por aquí está todo el tema de la teoría. Yo no voy a leer todo esto porque, imagínense, entonces aquí nos llevaría un montón de tiempo. Entonces, usted revisa esto por aquí y ajustará su ficha técnica a a toda su tarea. Recuerden que la ficha técnica se va a realizar de acuerdo a lo que usted requiere en su proyecto de software, ¿cierto? Entonces, para que tenga presente cómo lo va a hacer. Ahí está la teoría de la norma ISO para que pueda revisar el tema, ¿cierto? ¿Cómo se diligencia una ficha técnica, mis apreciados? Fácil. Según el componente, se realiza de esta manera. Yo primero tengo aquí un ejemplo de ficha técnica. Por ejemplo, para realizar el diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en el coordinador de base de datos y el coordinador de infraestructura. Bien, ¿qué características del producto tener en cuenta para realizar mi ficha técnica? Dice acá el nombre del producto, la línea de producción, ¿cierto? Las versiones anteriores o la versión inicial, pues, la versión actual, el módulo, la descripción del producto, ¿cierto? Los objetivos del producto, qué tipo de arquitectura requiere mi producto, ¿cierto? La descripción, qué requisitos del sistema, si necesito servidores, qué tipo de hardware, ¿cierto? O de software.
o qué otros elementos de tecnológicos solicito yo para hacer mi producto, ¿cierto? Los requisitos del sistema, de hardware, de software. ¿Sí ven? Aquí dice, por ejemplo, que requiere, cuando usted va a hacer una aplicación de software, necesita un servidor donde va a almacenar su aplicación, ¿cierto? Y necesita otro requisito del sistema, un cliente. ¿Quién va a hacer uso de ese sistema? ¿Cierto? Entonces, si necesito un computador, si necesito dos computadores, dice acá se escriben los requerimientos físicos mínimos que debe tener el equipo, ¿cierto? Entonces, el software, otros. Y los requerimientos. ¿Qué requiere, qué requerimientos funcionales generales debe tener la ficha técnica? Ese por aquí que de definición de funciones que el sistema realizará. Ustedes ya conocen el tema de requerimientos funcionales, porque yo recuerdo que ya hicieron una evidencia de eso. ¿Qué tipo de requerimientos adicionales, cierto? Clientes del producto, miren. Características del cliente, usuarios finales. Básicamente aquí en la ficha técnica, este es un ejemplo de cómo debe ir su tarea. El ejemplo de cómo debe ir su tarea. O sea que aquí está más o menos eh, descrito de cómo debe quedar sus fichas técnicas, ¿cierto? Como segunda medida tenemos una tablita que dice que tabla del historial de modificaciones que se le hace a mi ficha técnica. La versión, la naturaleza del cambio, la fecha de aprobación y la fecha de violación. Dice acá que, pues básicamente tengo la ficha, pero yo le hago una tabla de modificaciones más adelante. Sí, hay una serie de documentos donde yo describo qué tipo qué actualización le hice al documento, ¿cierto? Porque puede ser que necesitaba dos computadores y resulta que el proyecto se agrandó y necesito tres. Entonces vengo y los pongo por acá. Bien. Y las firmas. ¿Quién elaboró el documento? ¿Quién lo aprobó y quién lo validó? ¿Cierto? Aquí dice que quién aprobó y validó. Por aquí está el tema de eh, ¿dónde estábamos nosotros? Acá, miren, de responsables. ¿Sí? Miren. Aquí, por ejemplo, en este caso, el coordinador encargado. ¿Cierto? Un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar una ficha técnica. Le damos continuar acá. Bueno, aquí vamos a encontrar que generales de la propuesta técnica. Esto es el componente formativo para que usted tenga presente lo que tienen que tener. Aquí ya va como el tema de, de, de la propuesta técnica, o sea que sería aquí avanzar en la siguiente actividad, pero ya vamos a revisar esa listas. Entonces, estamos en esta, ¿no? Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer una ficha técnica. Por ejemplo, aquí unos aprendices, dice por aquí, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un software para el consultorio médico ATSO. Esto es un ejemplo, ¿no? Ejemplo, no quiere decir que así le tenga que quedar. Con el fin de optimizar la gestión de servicios y el registro de información de los usuarios, el software permitirá al consultorio llevar un control eficiente en sus operaciones y brindar un nuevo servicio a los usuarios que requieran de los servicios de salud. En este documento se presentará el diseño de fichas técnicas para la recolección de información, así como las características del producto, la arquitectura y los requerimientos del sistema. Entonces, estos aprendices nos presentan un ejemplo de cómo ver su tarea. ¿Listo? Bien, entonces nos dice acá, bueno, aquí nos da la información
Las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo, especificación de software. Por este motivo, para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Mira, aquí nos muestra este ejemplo, ¿no? Nos muestra que eh, el tema de las fichas técnicas, eh, la evidencia, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal de esta evidencia? Dice acá que diseñar un software para el consultorio médico AXO que permita la gestión eficiente de los servicios y el registro de información de los usuarios atendidos, cumpliendo con los requisitos establecidos por el consultorio y garantizando la calidad del servicio. Objetivos específicos de esta evidencia, mire, diseñar fichas técnicas para la recolección de información de los usuarios, los servicios, las facturas y los pagos. Definir las características del producto, incluyendo funcionalidades claves como el registro de usuarios, la generación de facturas y el seguimiento del historial médico de usuarios. Establecer la arquitectura del software, determinando la estructura y los componentes necesarios para su funcionamiento. Identificar los requerimientos del sistema y del cliente, incluyendo aspectos técnicos de usabilidad y seguridad. Estos son los objetivos específicos de la tarea, ¿sí? Bien. Bueno, aquí nos muestra una información acerca de las fichas técnicas para recolectar información. Entonces, este es un ejemplo de cómo debe ir la tarea, ¿cierto? Las fichas técnicas para la recolección de información son documentos estructurados y diseñados específicamente para recolectar datos relevantes. Entonces, acá nos muestran aquí documentación. ¿Qué características tiene el producto? La gestión de usuarios, el registro de usuarios, gestión de servicios, generación de facturas, registro de pagos, seguimiento de historial médico, recordatorios y alertas, generación de reportes, y nos describe el producto que van a hacer. Dice, el software para el consultorio médico ATSO es una aplicación que permite gestionar de manera eficiente los servicios y el historial médico de los usuarios y o pacientes atendidos en el consultorio médico. El objetivo principal es facilitar la administración de este para así poder brindar un mejor seguimiento de los usuarios y ofrecer servicio de calidad. Nos habla de la arquitectura. El software se basará en la arquitectura cliente-servidor, donde el cliente será una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita acceder y utilizar las diferentes funcionalidades del sistema. El servidor será responsable del almacenamiento y el procesamiento de los datos, así como de la lógica del negocio de software. Los requerimientos del producto, miren, los requerimientos del sistema, plataformas, dice acá, compatible con sistemas operativos Windows, Mac, Linux, Android y sistemas operativos iOS. Bases de datos, seguridad, requerimientos del cliente. Mira, aquí está la interfaz intuitiva que tiene que proporcionar una interfaz fácil de usar, acceso remoto, permite el acceso remoto al sistema para que los clientes puedan consultar información de usuarios en cualquier momento. Aquí están los requerimientos funcionales del sistema. ¿Ves? Bien, me mencionan aquí todo el tema de requerimientos funcionales, los requerimientos de los clientes del producto, ¿cierto? Acceso a la información de usuarios. Presentación de las fichas técnicas. Mira. Ficha técnica de usuario. Aquí nos muestra cuál es qué va pues en la ficha técnica, ¿cierto? Los datos generales, el nombre completo, la dirección, número de teléfono, correo electrónico, etcétera. Y ficha técnica de usuario o paciente, miren, nombre de usuario, paciente, tipo de identidad, número de identidad, fecha de nacimiento, los datos.
el historial de la salud y tiene también otra ficha técnica para los servicios. El nombre del servicio, la descripción del servicio, duración estimada, costo, observaciones adicionales, el registro de servicios realizados, la fecha de servicio, el usuario atendido, médico, cargo, detalles, observaciones. Tiene otra ficha técnica para generar la factura misma. Los datos de la factura, número de factura, cliente. Tiene otra ficha técnica para generar un pago. ¿Sí ven? Entonces acá nos muestra una serie de fichas técnicas. Por ejemplo, este es una ficha técnica de software. Mire, así debe quedar bueno, así debe quedar, no, pero este es un ejemplo. Y el ejemplo dice acá que tengo el formato de ficha técnica, ¿cierto? Dice acá, ficha técnica de software. Para el diligenciamiento del formato, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en las opiniones del coordinador de bases de datos y del coordinador técnico de infraestructura. Por ejemplo, dice acá, formato de ficha técnica de software. Tenemos una ficha técnica de software. Entonces aquí nos diseñaron. Este es un ejemplo. El nombre del proyecto, Sistemas de Información para Gestión de un Consultorio Médico. ¿Quién es el responsable? El coordinador técnico de desarrollo. Las características del producto, el nombre del producto, Consultorio Médico AXO. Línea de producción, ¿a qué sistema pertenece? A la salud. Versiones anteriores, número y nombre de último desarrollo del producto. O sea, no hay versión, lo van apenas a implementar. Versión actual, número con el que se identificará el producto, versión 1.0. Está muy fácil. El módulo, nombre técnico del producto, pacientes, médicos, consultorios, citas, tratamiento. Tipo de licencia, clase de licencia, software libre. Vean. Descripción del producto. Descripción general del producto, descripción breve del nombre del producto. Entonces, ¿será que Prisma se llama? Es un sistema de información diseñado para facilitar la gestión eficiente de servicios y el registro de información de los usuarios atendidos en un consultorio médico. Su objetivo es mejorar la calidad del servicio y cumplir con los requerimientos establecidos por el consultorio. La arquitectura, descripción, explica el tipo de arquitectura de desarrollo aplicativo. Servidor local, servidor web Apache Tomcat. Aquí ya ponen con marca y todo. Vea, la ficha técnica lleva la arquitectura y nos ponen de una vez todo el tema de los servidores. Requerimientos del producto, vea. Requisitos del sistema de servidor, mira, ¿sí? Hardware, software, otros. Software, Windows 10, 11, hardware. Aquí, bueno, aquí tal vez le faltó poner el hardware. Aquí dice que los requisitos del sistema cliente. Hardware, motherboard, tercera generación. Software, Windows 10, 11, otros. Entonces, este es un ejemplo de una ficha técnica. Aquí van los requerimientos, mira, los requerimientos funcionales. Habla de los generales, definición de funciones que el sistema realizará, requisito funcional, asignar citas, requerimientos adicionales, funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema, requisitos adicionales, paciente pueda consultar cita en línea. Cliente de producto, características del cliente o usuarios finales que puedan usar el producto. Personal médico, usuarios finales. La aprobación del documento. Elaboró, aprobó y validó. Aquí va la fecha y la firma de quien los hizo, ¿verdad? Quién lo hizo, quién lo aprobó y quién lo validó. Bien, es una ficha técnica. Porque estamos diseñando fichas técnicas. Recuerden que este es el ejemplo que estoy presentando para que sepan cómo debe quedar una, una ficha técnica, que es lo que ustedes van a realizar.
Control de versiones, descripción del cambio, creación del documento, fecha de cambio y versión. Mira, aquí está. Habla del hardware. El ítem necesita un servidor, mire. La capacidad, pues usted ya buscará en el mercado qué tipo de servidor le va a utilizar para hacer su software. El precio, mire, aquí dice que vale 5.300.000. Es un ejemplo, ¿no? Y nos concluye que el diseño de fichas técnicas para la recolección de información permite organizar de manera eficiente los datos relevantes para el consultorio médico ATSO, facilitando la gestión de clientes, usuarios, servicios, facturas y pagos. Las características del producto diseñado cumplen con los requerimientos y necesidades del consultorio médico ATSO, proporcionando funcionalidades claves para la gestión y atención de los usuarios y o pacientes. La arquitectura del software cliente-servidor garantiza una separación adecuada de responsabilidad y facilita la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Los requerimientos del sistema y del cliente son fundamentales para asegurar que el software cumpla con los estándares de calidad, seguridad y usabilidad necesarios para brindar un servicio óptimo. Entonces, mis apreciados aprendices, ¿tiene preguntas acerca de cómo debe quedar esta actividad de la ficha técnica? ¿Los presentes tienen alguna pregunta de cómo debe quedar su ficha técnica? No, señor. ¿Todo está claro de cómo debe quedar su ficha técnica? O Sí, sea, señor, claro. esta, Señor. esta evidencia, la segunda. Recuerden que ya explicamos el foro, ya acabamos de explicar la del diseño de las fichas técnicas para la recolección de información. Hasta el momento todo está claro de cómo debe quedar su evidencia, muchachos. Entonces, continuando con la presentación de la última actividad de esta semana, que es ¿cuál? Recuerden pues que ¿cómo deben entregar el producto? Pues ahí como se los mostré, ¿no? En un documento o en Excel, mire. Así como se los mostré de quedar su documento, ¿cierto? Mire, ahí está el ejemplo, ¿cierto? Les voy a poner por aquí otro ejemplo, a ver si de pronto mira, tiene una tablita de contenidos, la introducción, los objetivos, diseño de la ficha técnica, conclusiones y las fuentes de información. Aquí nos muestran la introducción de para qué va dirigido el documento, los objetivos del documento, ¿cierto? Aquí ya los van a revisar. Aquí tenemos otro diseño de ficha técnica donde tenemos las características del producto, el nombre, la línea. Aquí en este caso es deportivo. Dice acá que un diseño de un sistema de software que mejore los procesos internos del campeonato de fútbol, Fútbol Meta, por ejemplo. Bueno, allá van a hacer un software para eso, el deporte. Descripción, objetivo, arquitectura. Mire, por ejemplo, acá hablan de la arquitectura. Requisitos del sistema, un servidor, hardware, ¿cierto? Ustedes ya saben que es un hardware. ¿Qué tipo de servidor necesitan? El software, si sistema operativo de Windows, bases de datos. Bueno, los requerimientos, acá están los requerimientos funcionales, generales, los requerimientos adicionales. Clientes del producto, mira, administrador, jugadores, suplentes, directivos, personal de enfermería, asistentes, quién elaboró el documento, quién lo aprobó y quién lo validó y las conclusiones del mismo. Bien, entonces, esto es un ejemplo de cómo debe quedar su evidencia. Entonces, siguiendo y continuando con nuestra presentación de nuestra tercera actividad, es esta la especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas. Dice por acá que las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa. Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas
Permite tener la proyección de lo que se puede desarrollar. Por ese motivo, para esta evidencia, se requiere realizar un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Deben seguir las condiciones básicas estipuladas del componente formativo sobre especificaciones de software. Se deben estimar las condiciones técnicas y condiciones económicas de acuerdo con las características de la solución de software de la empresa y la necesidad de la empresa. Usted debe presentar un documento que debe tener una portada, introducción, contenido y conclusión. El documento debe ser un documento en PDF. La extensión debe ser mínimo de 7 hojas. Miren. Ojo que si me entrega 2 hojas, no le vale. Entre 7 y 10 hojitas debe tener su documento, porque obviamente usted va a hacer ya el presupuesto de su software. Esta evidencia, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a revisar las condiciones económicas. O sea, vamos a hablar es de billete. ¿Cuánto vale el software? ¿Qué plata se necesita para iniciar, cierto? Todo proyecto necesita un presupuesto. Entonces, usted va a revisar con todo lo que ha abordado, todo lo que ha necesitado para realizar este software. Usted lo que va a hacer es que va ahora a implementarlo en un documento y decir, vale tanto, vale tanto, vale tanto, vale tanto, vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. Son las condiciones económicas del proyecto. Entonces vamos a revisar qué dice que tenemos que esto, vean. Dentro del componente formativo, aquí vamos en las generalidades de la propuesta técnica. Para el diseño, construcción y presentación de una propuesta técnica de servicios de software, es esencial considerar aspectos y elementos importantes que definen su carácter y proporcionan seguridad y confianza tanto al oferente como al cliente. Los aspectos claves que debe tener esta propuesta técnica son estos mismos. Las características y necesidades del cliente. La contratación, mira aquí dice definir claramente los términos y condiciones de la contratación. Claro, cuando usted va a hacer un contrato, pues tiene que definir todos los parámetros, ¿cierto? Para que todo quede clarito ahí en el contrato. Costos y presupuestos, miren. Establecer un presupuesto detallado y realista, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir realista? Que usted no va a decir, no, es que un computador vale 500 millones. Una locura, ¿sí o no? Eso es realista. Una estructura lógica de la propuesta, organizar la propuesta de manera coherente y lógica, lo que estamos hablando. Usted debe ser coherente con lo que va a implementar y debe ser lógico con lo que va a cobrar. Características del software, detallar las funcionalidades y especificaciones del software propuesto, o sea que debe tener presente eh, todo el tema de las funcionalidades de su software. Bueno, aquí va usted a conocer unas generalidades donde se debe comprender y examinar detenidamente. ¿Qué es un acercamiento? Dice por aquí una consulta, un contrato, ¿qué es la adición de contrato? ¿Cierto? ¿Qué son los activos? ¿Qué son los pasivos? ¿Cierto? ¿Qué es un CDP? Certificado de disponibilidad presupuestal, por ejemplo, en la monetización. Esto lo va a leer usted ya con más calma, ya en su casa. Y el gasto, consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. ¿Qué es una licitación, por ejemplo? ¿Qué es, qué es el freelance? Por ejemplo, acá dice que es un trabajo o trabajador independiente. ¿Cierto? Pues esto en cuanto a unas generalidades. Y aquí encontramos el tema de la teoría de todas las características que tiene que ver con los clientes en los proyectos. ¿Sí? Entonces, por aquí hay una información básica
donde usted como aprendiz tiene que conocerla. Por ejemplo, dice acá, cuando se trabaja con clientes en proyectos, especialmente en áreas como el desarrollo de software, es esencial estructurar la interacción y comprensión de las necesidades y expectativas del cliente de manera organizada. Entonces, aquí a continuación se presentan todo el tema de aspectos claves para gestionar y entender eficazmente las relaciones y requisitos del cliente, facilitando así una comunicación efectiva y la toma de decisiones informadas. Entonces, usted debe saber cómo debe ser su relación con su cliente, ¿cierto? Establecer una relación cordial para generar una conexión cercana y comprender lo que hace el cliente. Esto es lo que usted debe tener en cuenta a la hora de desarrollar todos sus proyectos. La identificación de los stakeholders, las partes interesadas. Esto es muy fácil de entender, muchachos. Identificar necesidades, por ejemplo, acá dice solicitar información sobre interacciones de la compañía, modelo de negocio, procesos y procedimientos, sugerir soluciones a problemas no detectados, ¿cierto? Conocer el presupuesto, mira, esto es importante. Solicitar detalles del presupuesto destinado al proyecto. Adaptarse o negociar según las necesidades y recursos disponibles. Entonces, usted debe solicitar qué presupuesto tienen para hacer la aplicación o el software. ¿Qué tal que le digan, no, no tenemos solamente esta plata o tenemos solamente este presupuesto y si le sirve bien o si no también? Entonces, usted como desarrollador de software debe conocer cuánto dinero hay para hacer la aplicación. Fácil de entender este componente. Planificación presupuestaria. Mire, el presupuesto se presenta en términos financieros y debe cumplir metas específicas en un tiempo y condiciones pactadas. Muy fácil de comprender eso. Los costos, mire. El costo, también llamado coste, presenta un valor económico que se incurre para producir un producto, prestar un servicio o vender un bien. Es fundamental tener en cuenta la adquisición de insumos y los gastos derivados de la producción, tales como el pago de mano de obra, gastos administrativos, entre otros. Muy sencillo de entender qué son los costos del proyecto. Y ahora usted con más calma los va a leer. Vamos a darle continuar por aquí. La propuesta técnica. Mire, aquí nos dice que la propuesta técnica es un documento crucial que se entrega al potencial cliente, donde se detalla la estrategia propuesta para resolver un problema existente. El formato y contenido de la propuesta puede variar según el tipo de organización solicitante, ya sea privada, gubernamental, una fundación o lo que sea, ¿cierto? Yo tengo que ajustar mi propuesta técnica, depende de la empresa a la que yo le vaya a presentar el documento, ¿cierto? Primero que dice que debe tener que una estructura, ¿cierto? Debe estar estructurada. Yo no puedo hacer ahí un documento por hacerlo, porque de una vez me lo van a rechazar. Debe ser organizado. Los saludos, el alcance de la propuesta, las opciones de propuestas de trabajo, la cotización por cada presupuesto, por cada propuesta presentada, las condiciones, la forma de pago, conclusión y despedida, ¿me sigue? Debe tener una estructura, debe tener unos términos de referencia. ¿Qué será eso? Ya? Es el documento que elabora una empresa en el cual identifica oportunidades de mejora, necesidades o problemas y las presenta a otra empresa o a un experto informático para su solución. Los términos de referencia son esenciales para que las empresas entiendan claramente los servicios que necesitan contratar y para que la contraparte conozca las condiciones bajo las cuales ofrecerán dichos servicios, permitiéndoles elaborar una propuesta técnica adecuada. ¿Qué debe tener un término de referencia? Dice acá el servicio requerido, ¿cierto? ¿Qué se requiere? Entonces, dentro de los términos de referencia, especifican el servicio que necesita la empresa de forma clara y concisa, incluyendo los objetivos que se esperan lograr con la contratación.
Detallan las especificaciones técnicas de la solución informática, los requisitos del contratista, el tiempo de ejecución del contrato y las condiciones de pago. Entonces aquí un término de referencia nos dice que debe tener todas estas especificaciones técnicas para poder hacer el proyecto, ¿cierto? Porque este es el servicio que se requiere. La estructura del documento, pues este documento está estructurado con una justificación, alcances del servicio, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. La empresa nueva, dice por acá que cuando una empresa es nueva y no maneja términos de referencia, el experto informático debe acordar una reunión con las partes interesadas o los stakeholders. En esta reunión se deben hacer preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, los servicios que prestan y en qué sector económico están. Pues aquí nos presenta como un término de referencia que o sea, con empresas nuevas cuando se tienen que crear todo desde cero, ¿cierto? Y aquí nos dice que el presupuesto, en la mayoría de los casos y en búsqueda de un servicio justo, será posible proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución de software. Asimismo, sobre la matriz DOFA de la empresa para tener claras sus necesidades y ofrecer los servicios adecuados en una propuesta técnica. Tiene que elaborar la propuesta técnica, ¿cierto? Entonces, dentro de la elaboración de su propuesta técnica, pues obviamente es un formato donde usted va a disponer de una papelería que represente el negocio apropiadamente, ¿cierto? Entonces, usted puede hacer un documento, pues obviamente físico o digital, y debe diseñar atractivamente este documento para que pueda ser vista con claridad. Recuerden que yo como instructor soy el que voy a recibir la propuesta, entonces eso debe ser así como hasta bonito para presentar. Entonces ya deben ustedes revisar todo lo que debe llevar el documento. Miren, encabezado, nombre, el NIT, ¿cierto? En caso de trabajo independiente, el nombre de la persona, encabezado, estar acompañado del logo de la empresa. Esto es básicamente de cómo se debe presentar la propuesta técnica. En el pie de página es necesario incluir la dirección de la empresa junto con datos de contacto, tales como números telefónicos, correos electrónicos, enlaces a redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros. Y cuando usted elabora esta propuesta, pues debe considerar todo lo que es el término de referencias o toda la información obtenida durante la entrevista que hizo inicialmente. Aquí hay un video de la elaboración de la propuesta técnica. Vamos a revisarlo a ver. Vamos a ver si carga.
Bien, entonces tenemos bastante documentación de cómo podemos realizar nuestra propuesta técnica. Obviamente debemos tener todo el tema de teoría para poder realizar nuestra propuesta. ¿Listo? La validación de la propuesta técnica, otro aspecto fundamental a la hora de realizar mi propuesta. La validación de la propuesta técnica para servicios de deuda se rige y determina por varios factores críticos, incluyendo la normatividad, los procesos de contratación o licitación y las garantías de efectividad de la propuesta, entre otros aspectos. Aquí nos presentan los elementos más relevantes que influyen directamente en el proceso de validación de la propuesta. Tenemos el tema de la contratación, tenemos el tema de los fundamentos, ¿cierto? Tenemos el tema de la contratación privada, el tema de la contratación pública, lo que se llama la licitación, ¿cierto? Aquí toda esta teoría usted la va a leer y va a entender cómo debe presentar, por ejemplo, una licitación. Eso no lo vamos a revisar aquí en la clase porque nos coge la noche. Todo este tema es para revisar, para leer, ¿cierto? De cómo debo yo entender el tema de la propuesta. Entonces yo les voy a presentar un ejemplo de cómo más o menos debe ir su propuesta. Aquí hay unos aprendices que me presentan un ejemplo de propuesta técnica. Entonces acá nos habla de una introducción, un objetivo, especificaciones de un método y estimación de costos, los requerimientos funcionales, ¿cierto? Las conclusiones y las referencias. Entonces, pues nos hablan de que la introducción nos dice acá, en el presente documento se relacionan los referentes técnicos tanto de hardware como de software para el sistema del mapa de conocimiento, para la gestión del conocimiento de la dirección de tránsito de Bucaramanga, dice acá. ¿Cuál es el objetivo acá? Especificar los referentes técnicos de hardware y software, estimar las condiciones económicas. Entonces, tenemos acá que las especificaciones de método y estimación de costos. Pues aquí nos dan una tabla donde nos muestran unos 5 ítems en este caso. Nos dicen un sistema operativo Windows, necesitan un sistema operativo Windows. El costo unitario de este sistema operativo es de esto. Necesitan un sistema de bases de datos. El costo unitario será de esto. Son ejemplos, recuérdenlo. Necesitan un servidor y el costo unitario será de esto. El costo de ese servidor será de esto. Necesitan un dominio web y el costo de esto será, digamos, de esto. Aquí lo puede poner anual o mensual. Entonces depende el tipo de dominio web que escojan. El paquete de Microsoft vale tanto, mire, esta es la propuesta técnica económica. Esto es de software, mire. Ahora viene la de hardware. Necesitan un procesador Core i3 y el valor es este. Necesitan unas memorias, unos discos, unos monitores, cada uno con su respectivo valor. En el tema de la implementación del aplicativo software, pues van a tener unas etapas, por ejemplo, van a ser por etapas. Aquí dicen que el levantamiento de esto va a contemplar un presupuesto de 3 millones.
Sí, imagino que eso será en lo que ustedes están haciendo, todo el tema de levantamiento de información, ¿cierto? Necesitan pagar ahí unos expertos como ustedes para ir a hacer licitación de requerimientos y consecuencias. Los que van a crear y desarrollar se van a gastar 6 meses y van a tener este presupuesto. En el tema de la etapa de pruebas, de implementación, de capacitación, cada una tiene un presupuesto. Bien. En los requerimientos funcionales, mira, aquí están todos los requerimientos funcionales. Teniendo en cuenta que los requerimientos funcionales para el software de mapa de conocimiento son, entonces, teniendo en cuenta estos requerimientos, ¿cierto? Para hacer esto, mira, el ingreso al software. Cada usuario visualizará la interfaz donde indicará el usuario y contraseña. Esos son requerimientos funcionales del software, de lo que ellos realizan. Y aquí nos dan una conclusión. Definir los costos y toda la parte económica de un proyecto es fundamental para poder evaluar su viabilidad y conveniencia ante las situaciones o problemáticas de quien requiera el proyecto. Aquí hay unas referencias del trabajo. Entonces, este es un ejemplo de una propuesta técnica, de una propuesta técnica económica, que está simple. Vamos a buscar otro por aquí. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos la introducción. Nos dice que en el presente documento estaremos hablando acerca de las especificaciones técnicas de hardware y software a implementar en el desarrollo del proyecto GESDocu, las cuales nos ayudan a llevar de forma organizada las etapas de desarrollo, las estimaciones económicas que son también importantes porque podemos determinar costos y evaluar los presupuestos. Nos describen el software que necesitan, todos los requerimientos funcionales, la ficha técnica por dispositivo. Mira aquí, vuelven y nos ponen la ficha técnica por dispositivo, ¿cierto? El presupuesto, que nos hablan del presupuesto. Costos de la unidad de medida del proyecto. Costos indirectos. Nombre de la actividad, costo, mire. Total de horas, costo total, analista de calidad, costo de hora vale, bueno, así más o menos es una propuesta técnica. En el proyecto es importante comprender que debemos implementar un software que además de ser un sistema que nos permitirá realizar ciertas cosas, también debe cumplir con algunas pautas y normas a seguir para que el producto final tenga eso. Básicamente, entonces, para resumir lo de la actividad, nos presentan una propuesta técnica de lo que vale cada cosita que yo voy a hacer. ¿Sí ven? Asesorías, analistas, desarrolladores, consultorías, licencias, com- computadores, servidores, computadores para hacer pruebas de desarrollo, ¿cierto? Esa es la propuesta técnica y, por ejemplo, aquí nos la especifican qué es un analista de calidad, mire, ¿cierto? Dice identificar las necesidades del cliente y los requerimientos que desea realice el sistema. Duración de 64. Aquí tal vez nos lo ponen en días, supongo yo, ¿no? Un ejemplo, días. Aquí le faltó especificar si eran días o semanas o meses o no sé qué. Y obviamente al analista de calidad, aquí abajo nos dicen que esto vale. En horas, ¿sí ve? Total de horas 64. Aquí nos lo dijo que era duración total 64 y aquí abajo nos pone que son horas. Y esas horas valen este presupuesto. Comprendido ese tema, mis apreciados aprendices, si tienen preguntas al respecto de esta evidencia, la tercera. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Todo muy De los claro pa- por aquí. Bien. ¿Todo está muy claro para los aprendices?
Muy bien, mis apreciados. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Que tengan una feliz noche. Profe, una feliz noche igualmente. Ok. Buenas noches para todos. Igualmente, muchas gracias.